con un nudo en la garganta e intentando contener las lágrimas, Eusebio se subió al taxi que lo llevaría hasta el terminal mientras sus hijos lloraban desconsolados desde la ventana al verlo partir. Había tomado la decisión más difícil de su vida, y aunque ese podría convertirse en el último día en el que él y sus pequeños se vieran, era consciente que para ganar había que arriesgar, y en las condiciones en las que se encontraban, esa era la única oportunidad que tendría para poder apostar a un mejor futuro. Tengan un cordial saludo, mis queridos suscriptores. Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Un Baúl de Historias. En el episodio de hoy les traemos una impresionante vivencia que nos ha compartido uno de nuestros suscriptores y espero deje en todos ustedes una maravillosa reflexión. Mi nombre es Jordan, soy estudiante de cine y un día como hoy, hace 6 años, mi vida dejó de ser como la conocía y por primera vez me atreví a llorar delante de mis hermanos. Mi padre, mis 5 hermanos y yo vivíamos en una pequeña y muy humilde casita en uno de los barrios más pobres de la región. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ya yo me hallaba en camino a la pila de la que todos nos surtíamos de agua, la cual se hallaba a un par de kilómetros de nuestra comunidad. Mi padre salía mucho antes que yo para poder llegar a tiempo al autolavado en el que trabajaba, pues este quedaba al otro extremo de la ciudad y en la zona donde vivíamos debíamos andar 1 hora a pie antes de llegar al viejo terminal de autobús. Debía dar 2 viajes para tener suficiente agua para el resto del día y ya entonces despertaba a mis hermanos menores y los ayudaba a alistarse para irnos a la escuela. Papá no regresaba sino hasta bien entrada la noche. Las largas horas que pasaba bajo el sol lavando y secando coche lo dejaban profundamente exhausto, con los pies hinchados, la espalda dolorida y la piel ardiendo. Aún así, cuando por fin llegaba a casa, siempre lo hacía con una gran sonrisa y usaba su última gota de energía para prepararnos la cena, que casi siempre era una pequeña porción de arroz con frijoles, pues debíamos rendir lo que había en la olla hasta la noche siguiente. Así que eso de repetir o no quedar saciados no era una opción para nosotros. Doña Paulina, una dulce vecina que vendía frutas en un pequeño puesto a la entrada del barrio, era muy amiga de nuestro padre y cada que podía le regalaba bolsas con frutas que ya estaban muy maduras y solíamos devorar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, los días que más anhelábamos eran aquellos en los que a papá le tocaba atender a uno de esos clientes que llevaban coches costosos y no les pesaba darle una buena propina, ya que eran los únicos en los que comíamos carne y unos exquisitos ponqués de canela que vendían en una panadería cercana al trabajo de papá. 2 cucharadas de arroz con frijoles era mi respuesta cuando preguntaban en la escuela qué habíamos desayunado antes de ir a clases. Para aquella época no comprendía por qué a la maestra parecía sorprenderle tanto mi respuesta. La mayoría de mis vecinos empezaban el día con el mismo plato e incluso en más de una ocasión era lo único que comíamos en todo el día. Todas las noches, luego de organizar la casa y alistar lo que llevaría al trabajo la mañana siguiente, papá tomaba unos minutos para contarnos sus anécdotas, recordarnos cómo lucía nuestra difunta madre, pues al momento de su partida estábamos todos muy pequeños, o inventarse algún ocurrente cuento con que hacernos reír antes de dormir. Era nuestro héroe, pues más allá de la pobreza se esforzaba a diario por sacarnos a todos adelante y llenarnos de un amor que no puede hallarse en cualquier lugar. Ese verano, un lamentable accidente obligó al dueño del autolavado a tener que cerrar el local indefinidamente. Al no tener un oficio y haber tantas personas desempleadas luchando por un puesto de trabajo, conseguir un nuevo empleo se le hizo casi imposible.
aunque lo poco que recibió por su liquidación lo invirtió en comprar golosinas para salir a venderlas por las calles. Las ventas no marchaban tan bien como esperábamos y al ritmo que íbamos, acabarían por echarnos de la habitación donde vivíamos, pues ya no nos alcanzaría el dinero para seguirla pagando. Una noche, cuando regresó de una entrevista en un lugar que le había recomendado uno de esos adinerados que le daban grandes propinas, luego de topárselo en un semáforo mientras vendía, papá andaba de allá para acá y parecía perdido en sus ideas. Luego de horas de inquietante silencio, nos reunió a todos para darnos una noticia que cambiaría nuestras vidas por completo. La empresa a la que había asistido era un reconocido laboratorio farmacéutico en el que estaban buscando voluntarios para probar un nuevo fármaco que iban a comenzar a producir. El experimento era arriesgado, pues desconocían por completo los efectos secundarios y al ser una composición tan concentrada, existía la posibilidad de que alguna de las complicaciones que resultaran pudiesen poner en riesgo la vida de los pacientes. Precisamente esa era la razón por la que le pagarían una gran suma de dinero a quienes aceptaran formar parte del experimento, el suficiente como para poder saldar nuestras deudas, calmar nuestra hambre y que papá pudiese pagar el curso de pastelería con el que tanto había soñado y montar así su propio negocio. Sé que es muy arriesgado, pero es la única oportunidad que tengo para poder ofrecerles una mejor vida. Prometo que estaré bien y volveré sano y salvo, pero quiero que sepan que al firmar ese contrato, si algo llegase a pasarme, ellos se harán cargo de ustedes y van a asegurarse de su bienestar. ¿Entienden? Los amo muchísimo. Ya verán que en menos de lo que creen, estaré de regreso y podré darles la vida que se merecen, nos dijo la mañana siguiente, abrazándonos a todos antes de partir. Mis hermanos lloraban a cántaros en la ventana, mientras lo veían subirse en el taxi que la empresa había enviado por él. Yo también hubiese querido hacerlo, pero desde hacía mucho tiempo que me había convertido en su principal soporte y el de mi padre, así que era mi responsabilidad mantenerme firme y brindarles consuelo. Durante los días que papá debía pasar en aquel lugar, mis hermanos y yo quedamos a cargo de la señora Paulina, quien, aunque preocupada por la decisión de mi padre, aceptó con el mayor de los gustos brindarnos apoyo mientras él regresaba a casa. 2 semanas más tarde, ya hacían más de 3 días que papá debía haber vuelto, pero él seguía sin aparecer. Nuestra vecina se hallaba en el hospital luego de haber resbalado por las escaleras y la comida que nos había dejado a duras penas duraría hasta esa noche. Decidimos encender la vieja radio para calmar el hambre y la ansiedad que producía en nosotros el no saber nada de papá. Fue entonces cuando el locutor anunció la noticia de que una importante farmacéutica podría enfrentar cargos luego de que varios candidatos para un experimento perdieran la vida durante este. Mi corazón se detuvo por un instante. A esas alturas el temor y la desesperación que sentí al imaginar que papá podía ser uno de ellos, aunadas al desgarrador llanto de los niños, derribaron por completo mi firmeza y por primera vez en mucho tiempo rompí a llorar sin consuelo delante de todos. Abrazados de rodillas en el suelo, empapados en lágrimas, un helado frío nos sacudió desde la espalda y nos hizo levantarnos de un brinco. Era el viento, que colaba a través de la puerta que yacía abierta, y detrás de esta se dibujaba una sombra que reconocimos de inmediato. ¡Papá!, gritamos en coro y nos abalanzamos sobre él. Ese fue el primer día en que vimos tanta comida junta y un sinfín de regalos que superaban con creces todos los que hasta la fecha habíamos recibido en Navidad. Entre esos estaba la filmadora con la que descubrí la pasión a la que he decidido dedicar mi vida. Luego de pasar la conmoción del reencuentro,
Nuestro padre nos contó que él había sido el único al que aquel medicamento experimental no había surtido mayores efectos, aunque debió quedarse más tiempo debido al caos que se generó en torno a los que no tuvieron tanta suerte. La empresa cumplió a cabalidad lo que había prometido y le entregó un cheque bajo el monto que estos habían acordado. El día de hoy llevamos años viviendo en una casa propia y nunca más hemos tenido que racionar nuestra comida. Mis hermanos asisten a una buena escuela y yo a una excelente universidad. Papá no solo ha podido hacer su propio negocio de repostería, sino que se ha convertido en uno de los mejores pasteleros de la nación. No obstante, nunca hemos olvidado lo que vivimos y es por ello que nos encargamos de brindar ayuda a todo el que la necesita. Asimismo, bendecimos y agradecemos cada día la grandeza del maravilloso hombre que se las jugó todas para asegurarnos un mejor destino. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Creen que fue demasiado arriesgada la decisión de don Eusebio de aceptar participar en el experimento? Déjanos saber tu respuesta en la sección de comentarios y no te olvides de compartir este video y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir disfrutando de nuestro contenido. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima emisión.